Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos dispuestos a entrar en una meditación y reflexión bíblica y empezar entonces con esta actitud devocional que cada día en la presencia de nuestro Dios. Permítanme, voy a activar aquí una luminaria que tengo sin activar. Un segundito, perdónenme, ahora sí. Menos mal que la tenía a la mano. Con ustedes de nuevo el obispo Alejandro Guevara. eh, Soy el presidente de la Comunión Anglicana Emanuel para la provincia de Latinoamérica. En Colombia fungimos como la Iglesia Anglicana de Continuación en Latinoamérica. Hoy pido una oración especial por nosotros, por nuestro ministerio, por todo el esfuerzo que hacemos desde nuestras posibilidades para llevar a cabo cada día una labor de evangelización que Dios ha orientado que se haga de una manera más personalizada. Quizá la manifestación más pública de nuestro ministerio es esto que estamos haciendo en este momento, y eso que lo hacemos aprendiendo sobre la marcha. Es costoso manejar las redes sociales y hacer todo este tipo de actividades a través de redes, tener presupuesto para publicitar los mensajes. Bueno, hemos descansado en Dios y hemos permitido que sea Dios el que haga su obra. Nosotros sembramos la semilla. Así que depende de ustedes, iglesia, estar compartiendo estos devocionales si en algo tocan su corazón, si creen que es adecuado que otras personas los compartan, los miren. Qué bueno que ustedes puedan ser parte del ministerio de evangelización de la iglesia. Como siempre, iniciamos hoy nuestro devocional pidiendo a Dios que nos acepte y que nos haga dignos de estar en su presencia, diciendo: Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende. Y no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ayer estuvimos hablando de un tema muy especial y es centrar nuestra mirada en el misterio de Cristo, para que nosotros podamos entonces entender el fruto del Espíritu Santo, no en plural, sino en singular. Comparábamos el fruto del Espíritu Santo al fruto natural de un árbol de frutas, y cada fruta, tiene sus componentes alimenticios, sus vitaminas, aquellas, aquellos elementos necesarios para nuestra alimentación adecuada, para prestar un servicio nutricional a todo aquel que se allegue a ese fruto y lo consuma. Pues nosotros decíamos que Juan nos enseña que Jesús dice: apartados de mí nada podéis hacer, yo soy el vástago, perdón, yo soy el pámpano y ustedes son los frutos. O sea, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. De las ramas salen los frutos, pero el tronco tiene unas raíces que están insertadas en la tierra, y a través de esas raíces que se mueven buscando los nutrientes de la tierra y buscando la humedad, se alimenta el árbol. Jesús es este árbol, es ese árbol frondoso. Cada uno de nosotros es una rama, es un vástago allí que puede y está en la capacidad de dar fruto. Decíamos que si no hay fruto en nuestra vida es porque nosotros quizá estamos eh,
pendiendo, o sea, colgando, no necesariamente del árbol que es Jesucristo, sino más bien de la iglesia, de una religión, de una doctrina, de un concepto. A veces nosotros amamos más el hecho o estamos más identificados con el hecho de ser cristianos que con Cristo Jesús. Bueno, ese tipo de reflexiones las teníamos ayer y dejamos entonces abierta la puerta para que empezáramos a meditar un poquito en el misterio de Cristo. Es un tema muy amplio, es un tema que no vamos a agotar en muchas sesiones si quisiéramos adentrarnos en él. Hoy vamos a hacer un abrebocas y vamos a tener una meridiana aproximación. Quienes tengan una Biblia en la mano, ojalá puedan estar siguiéndome en la lectura bíblica. Yo utilizo la versión de las Américas. Ustedes pueden tener Reina Valera, cualquier otra versión, pero siempre vamos a estar prácticamente leyendo exactamente lo mismo dependiendo de la traducción. El título de nuestro devocional de hoy entonces es Cuando el dolor se convierte en esperanza. No sé cuántos de ustedes estén atravesando situaciones dolorosas. Para alguien como la iglesia de Roma a la que le escribe Pablo en el capítulo 5, versículos 3 al 11, que es nuestro texto guía hoy, el dolor era la persecución, el dolor era tener que ser convertidos en mártires de la fe, el dolor era la incomprensión y la intolerancia de una sociedad pagana como era la romana, que quería defender la idea de el rey del gobierno monárquico a como de lugar. No aceptaban entonces la idea de un rey de los judíos, no aceptaban la idea de que un hombre, Dios, Jesucristo, reinara en el corazón de los hombres. Eso hizo que el imperio se sintiera amenazado y motivado entonces por los escribas y los fariseos de la época, por las personas de preeminencia en el templo judío, estaban ellos entonces haciendo todo lo posible para que Roma se ensañara más en esta persecución. Bueno, en ese contexto Pablo le escribe a los romanos y les dice lo siguiente, puntos suspensivos porque viene la idea un poco más atrás. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Bueno, aquí hay algunos verbos que quiero resaltar. El primero es este último, la reconciliación. El segundo es la justificación, cuando dice, entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre. Y el perdón, habiendo sido perdonados, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eh, el perdón, el amor que tuvo Cristo Jesús por toda la humanidad. Todos esos verbos le dan sentido a esto que acabamos de leer. Este pasaje nos enseña que el creyente puede enfrentar el sufrimiento con esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado y demostrado en Cristo Jesús y confirmado por el Espíritu Santo. Cuando ayer decíamos
que el fruto del Espíritu debe ser una realidad en nosotros. Que cuando Pablo le escribe a los Gálatas y les dice que el fruto del Espíritu es amor, paciencia, gozo, paz, bondad, fe, todas estas manifestaciones son eso, manifestaciones de una sola, de un solo elemento, el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Porque cuando hablamos de los frutos del Espíritu, entonces nosotros tendemos a pensar que tenemos una parte de paciencia, pero que entonces nos falta amor, que tenemos una parte de amor, pero que entonces nos falta, qué sé yo, bondad, fe, misericordia, cosas así por el estilo. Necesitamos comprender que el fruto del Espíritu es uno solo y que ese fruto se desarrolla concretamente de una manera uniforme. Es una mala idea nuestra cuando nosotros decimos que tengo más paciencia, pero que me hace falta aprender a amar a mi hermano. Tengo más bondad y fe, pero me falta esto, pero me falta aquello. Todo aquel que hable de esa manera quiere decir que está luchando en su propia fuerza por alcanzar desde la ética y la moral, como lo decíamos ayer, un nivel de conducta adecuado en ese punto, en esa área. Y decíamos que el fruto del espíritu no es un concepto de la inteligencia humana ni de la razón. No es algo que se pueda aprender en libros que te enseñen a amar en las discotecas, perdón, en las librerías o en las bibliotecas. Es el fruto del espíritu. Es simplemente la consecuencia natural de nuestra relación personal con Dios. Y todas estas virtudes que menciona Pablo a los Gálatas se van dando en la misma medida y en la misma proporción y de la misma forma. Así que cuando nosotros queremos saber qué resultado bueno, o como decíamos ayer, de 1 a 10, cuál es nuestro nivel de regeneración que el Espíritu de Dios a través del Evangelio ha hecho en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que evaluar básicamente desde allí, desde este referente, desde el fruto, perdón, del Espíritu, desde las virtudes del fruto del Espíritu en nosotros. Así que invitábamos a hacer una autovaloración nuestra y a calificar de 1 a 10 hasta en qué porcentaje, en qué número, en qué grado puede estar la transformación, la regeneración que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Decíamos que hay personas que llevan muchos años en la iglesia, incluso obispos, sacerdotes, pastores, líderes, profesores de escuela dominical, qué sé yo, cualquier tipo de persona de preeminencia en alguna congregación cristiana, pero no tiene fruto del Espíritu. Todavía hay odio, resentimientos, orgías, borracheras, disensiones, como lo narra Pablo a los Gálatas, 2 versículos antes de hablar del fruto del Espíritu. En Cristo, de acuerdo al texto que hoy tenemos para considerar, el sufrimiento nuestro, cualquier tipo de sufrimiento, cualquier angustia, cualquier situación de dolor que estemos pasando, en Cristo no es el final. Dios usa eso para formar nuestra esperanza. Y esa esperanza descansa en el amor que Él demostró por nosotros en la cruz y en la reconciliación con Él. Cuando miramos el misterio de Cristo, cuando nos entramos nosotros a meditar qué fue realmente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, la obra más grande de amor que haya podido llevarse a cabo en la historia de la humanidad hasta hoy y que nunca más volverá a suceder algo así. Tenemos que darle sentido al sufrimiento. La cruz no fue fácil para Él. Él sufrió y el sentido del sufrimiento de Cristo era usted y era yo. El sentido de Él era cada ser humano que lleva en sí mismo la imagen y la semejanza de Dios Trino. Bueno, Pablo no presenta una fe que niega el dolor.
Jesús mismo dijo, mientras estén en el mundo van ustedes a tener aflicciones. Pablo nos presenta una fe que le da sentido al dolor. El creyente no se goza porque el sufrimiento es agradable, o sea, bueno, es decir, no se trata de ser masoquista, no se trata de hacer esas prácticas o de regresar a esas prácticas absurdas de la Edad Media, donde la gente se flagelaba para castigar la carne, o prácticas similares hoy en algún ambiente católico específico, porque solamente es allí donde se da esto, que todavía entran de rodillas grandes distancias y llegan sangrando a ciertos lugares de peregrinación donde hay santuarios. Todavía creen que Dios está allí en una imagen, todavía creen que Dios está allí en un monumento. No, Dios resucitó, Jesús resucitó. Dios es vivo, Dios es una persona y está interactuando conmigo a través de mi inteligencia y vive en mi corazón porque somos, nuestros cuerpos son templos de la habitación del Espíritu Santo. Ya no necesitamos flagelarnos, ya no necesitamos andar de rodillas o hacer esa cantidad de cosas eh, dolorosas que hacen muchas personas para llegar a Dios. Ya Él fue flagelado, por sus llagas fuimos nosotros curados, nos dice el profeta Isaías. Así que Pablo no nos está hablando de que ser cristiano es tener ausencia de dolor. Hay muchos tipos de dolor. Pablo lo que nos está diciendo es que nuestra fe en el sacrificio de Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz, le da sentido al dolor. El creyente tiene gozo y paz en medio del dolor. Es un sentimiento justapuesto. Por un lado nos afligimos, por un lado estamos tristes, por un lado sufrimos las inclemencias de vivir en un mundo antagónico a la vida del espíritu, pero por otro lado sufrimos esas inclemencias y sufrimos esos percances, esos episodios de nuestra vida con paz interior, no nos desespera. La diferencia entre nosotros y otra persona es que otra persona entra en ira, otra persona se descompone, otra persona empieza a decir, usted Dios tiene la culpa, yo estoy bajo el gobierno de Satanás, qué sé yo, empiezan a decir una cantidad de cosas. Y cada vez que una persona expresa cosas como esas, es una evidencia de que no hay paz en su corazón. Y no hay paz en su corazón porque no está el fruto del Espíritu en su corazón. Y decíamos en el devocional de ayer y hoy estamos adentrándonos en esa consideración, que para poder nosotros dar fruto necesitamos asegurarnos de estar enlazados, de ser parte de ese tronco que se llama Jesús. Así que nosotros no nos alegramos sufriendo porque no somos masoquistas. Simplemente expresamos el dominio de Dios, el gobierno de Dios en nuestro corazón, cuando nosotros estamos expresando o viviendo una paz interior. En medio de todo, sabemos que el sufrimiento es pasajero. En medio de todo, sabemos que el dolor no es más grande que el amor de Dios. En medio de todo, sabemos que Dios no nos va a dejar soportar algo mayor a lo que nosotros podemos soportar. Esa es la fidelidad de Dios. Esa es la verdad de Dios en nosotros. En medio de nuestro dolor, sabemos que la palabra de Dios nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. ¿Qué de bueno puedo sacar yo de esto? ¿Cómo enriquece esta experiencia, por mala, por adversa que sea, mi experiencia de Dios? ¿Cómo enriquece eso o qué me enseña eso en mi conocimiento del carácter de Dios, en ese deseo profundo de estar cada día forjando el carácter de Dios en nosotros? Dios ora a través de la dificultad, a través del dolor, para producir perseverancia, como nos lo está diciendo Pablo en este texto. Voy a volver a leer los primeros 2 versículos o 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia y la paciencia un carácter probado y el carácter probado produce esperanza y la esperanza no desilusiona o no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Toda esa cadena de secuencias que Pablo detalla a la iglesia de Roma, una iglesia que sufría la persecución inclemente por la fe, bueno, termina en una palabra llamada amor. Y luego explica que para poder llegar a esa circunstancia, como lo decíamos ayer, a esa consideración, Pablo sigue hablándonos acerca de la obra de Cristo en la cruz. El carácter probado, o sea, la paciencia, produce fe, produce esperanza, y esa esperanza no nos avergüenza, porque es la manifestación de nuestra fe, creyendo en la obra de Cristo Jesús, en el amor de Cristo Jesús expresado en la cruz. Consideremos entonces esta idea a partir de algunos planteamientos rápidamente. En primer lugar, entendamos que el sufrimiento puede producir madurez, nunca puede producir o debería producir derrota. La diferencia entre alguien que no cree en Cristo y un cristiano es que el sufrimiento y la dificultad lo hacen más maduro, lo hacen más seguro, lo hacen más confiado en su Dios, le enseñan mucho más y de una manera mucho más profunda el amor de Dios para su vida. Una persona que no conozca a Dios entra en desesperación, entra en angustia, en desasosiego, en ganas de morir, se irrita y empieza a culpar a todo el mundo y vive enojado con la vida. Los capítulos 3 y 4 que acabamos de leer enseñan una cadena espiritual, lo acabamos de leer. La tribulación produce paciencia y la paciencia produce una prueba. La prueba produce esperanza y la esperanza descansa en el amor de Dios. La aflicción no tiene por qué ser la última palabra cuando esta aflicción la compartimos con Dios. Cuando esta aflicción que nosotros tenemos la estamos viviendo juntamente con Él, porque Él está en nuestro corazón. Cuando tú sufres, no estás sufriendo solo. Cuando tú te contristas, no estás triste tú solo. Recordemos que Cristo Jesús se hizo hombre y fue humano en todo el sentido de la palabra. Y cualquier emoción humana, cualquier flaqueza humana no son ajenos a la experiencia de Cristo. Él venció por amor toda esa debilidad humana y la perfeccionó en la cruz. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, esa potencia, esa victoria de Cristo, esa experiencia humana de Cristo, viene a nosotros. Recordemos que ayer decíamos algo muy concreto y es que el fruto del Espíritu no es algo que aprendemos en los libros. El fruto del Espíritu es una decisión de mi voluntad. Yo quiero hacerlo. Yo quiero pertenecer a ese tronco de vida y dar frutos. El Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que confía en Dios, que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Bueno, cuando yo me pongo bajo esa figura, entonces tengo que comprender que mis raíces deben estar puestas en un lugar fértil, junto a corrientes de agua. Las raíces mías deben estar permanentemente explorando el subsuelo, buscando la vida de Dios. Entonces yo voy a ser un árbol frondoso, que da el fruto a su tiempo. Eso dice el Salmo 1, ¿no? Así que un sufrimiento no es para nosotros la última palabra, no es más que un episodio en nuestra vida, como lo decíamos en dos devocionales, creo, antes de este. No toda prueba es un castigo, como nos dice la religión popular. Dios no es un Dios retribucionista. Dios no está cambiando obediencia por favores. Esa visión de Dios es pagana y es pecado.
Cuando tú piensas que Dios es un Dios cambista, que está sentado allá y que si tú haces esto, entonces Él te da lo otro, estás pensando en un mercader. Y esa visión de Dios como mercader, que tanto se difundió en la Edad Media y por tanto se ocasionó la reforma de la iglesia, es satánica. Dios te amó desinteresadamente. Tú eres la obra de Dios. Tú estabas en el corazón de Dios y existías en lo profundo de su pensamiento. Antes de llamarte a la vida, tú ya eras un proyecto de vida en el propósito divino. Esta creación que Dios hizo no estaba completa sin que tú vinieras a formar parte de ella. Y quien lo designó y quien lo hizo posible, quien lo concibió de esa manera, es Dios. Así que Dios no está cambiando favores por dolor. Dios no está cambiando favores por obediencia. Hay una ley que es la ley de la cosecha y la siembra. Los frutos que hoy estamos comiendo o degustando en nuestra vida, nos guste o no, son simple y sencillamente la consecuencia de las decisiones pasadas. Si yo sembré enemistad, hoy sufro hoy estoy cosechando eso. Si yo sembré amor, debo estar cosechando amor. Si yo sembré inseguridad, si yo sembré egoísmo, si yo sembré muchas cosas en mi vida cuando yo no conocía a Dios, es obvio que en este momento las cosas que estoy cosechando no necesariamente son agradables. Pero la esperanza está en que un día conocí a Jesús, en que un día se me reveló la verdad del Evangelio, en que un día yo pude comprender el misterio de la cruz, lo que Jesús hizo allí. Y empecé de allí en adelante a sufrir un proceso de regeneración. Y ese proceso de regeneración no es otra cosa que el fruto del Espíritu Santo en mi vida, esa transformación que Dios está operando en mí. Dios está trayendo a mi vida bendición, porque está muy claro el Evangelio cuando nos dice buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será puesto en tu vida como añadidura. Entonces ahí sí estamos cosechando lo que ahora en Cristo sí estamos sembrando. Así que el dolor no es una prueba de Dios. Aquella mentalidad religiosa que nos enseñó a pensar que si a mí me está yendo mal es porque un Dios justiciero me está castigando. No, si Dios te hubiera querido castigar, ya estuvieras muerto y en el infierno. Dios no quiere castigar. Dios dio la vida de Jesús. La obra de la cruz es la prueba reina de que Dios quiere la salvación y la redención de la humanidad. Tú eres parte de ese proyecto. Tú eres parte de eso. Así que nunca dejes que Satanás te diga en tu mente que tú eres quien sufre porque Dios quiere que tú sufres, que tú sufras. No. Pablo nos está diciendo que a partir de su sufrimiento hay una cadena de secuencias. La tribulación o el sufrimiento producen paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza porque es la verdad del amor de Cristo reflejada en la cruz y fue puesta en nuestro corazón por la acción del Espíritu Santo. Al contrario, muchas veces las pruebas y las dificultades son el taller de formación espiritual que Dios usa. Aquí retomo aquella palabra que dije hace un momento. Todas las cosas ayudan a bien a quienes están en Cristo Jesús. Bueno, Dios sí puede tomar esa experiencia y convertirla en algo bueno. Dios puede tomar esa experiencia para revelarse más a ti, aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de tu incapacidad de discernir, de comprender el misterio de Dios, el misterio más grande de Dios que es su amor. ¿Cómo me ama Dios a través de este problema que tengo? ¿Cómo encontrar el amor de Dios a través de esta dificultad? ¿De qué manera me está diciendo Dios que me ama a través de esta dificultad que tengo? La esperanza cristiana, en segundo lugar,
no avergüenza, porque está fundada en el amor de Dios. El versículo 5 de este texto que acabamos de leer, recuerden que estamos leyendo Romanos, versículos de 3 al 11. El versículo 5 entonces nos afirma que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La seguridad del creyente no depende de emociones cambiantes, sino de la obra divina que es interna. Mira, si tu salvación y la mía dependiera de nuestro estado de ánimo, amanecíamos condenados todos los días. Tendríamos un pie más en el infierno, mejor dicho, ¿qué pie? Estaríamos ya más en el infierno hasta aquí que en el cielo. La salvación y el amor de Dios no depende de tu estado de ánimo, ni mucho menos de un concepto religioso, que Dios te está castigando o que Dios te está probando. Aquella frase tan tonta que algunas personas a veces expresan, bueno, esa era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios nunca es que un hijo suyo esté sufriendo. Nunca es la voluntad de Dios que haya dolor en el corazón de sus criaturas, nunca. Al contrario, la acción del Espíritu Santo en tu corazón lucha y lucha y lucha permanentemente cada minuto, cada segundo del día de tu existencia para producir paz, paciencia, gozo, amor, templanza, dominio propio. Así que ese dolor, esa angustia es simple y sencillamente la consecuencia de decisiones equivocadas de nuestro pasado. Es el dolor que tenemos nosotros que soportar porque cada día nos estamos crucificando juntamente con Él en la cruz. Bueno, y Pablo ahonda más en esta consideración. Nos dice Pablo que cuando el corazón se siente débil, debe recordar que el Espíritu Santo sostiene la certeza del amor de Dios en nosotros. Esa es la vacuna, ese es el antídoto contra la depresión, ese es el antídoto contra la opresión, ese es el antídoto contra la desesperanza, perdón, el amor de Dios. Descubrir la magnitud del amor de Dios en la cruz. Los versículos 6 y 8 nos presenta Pablo allí un contraste. Después de habernos dicho estas cosas, Pablo dice, Cristo murió por todos nosotros cuando éramos débiles y cuando éramos impíos. Es más, en tu experiencia y la mía, Cristo murió por nosotros aún sin haber nacido. Ya existíamos en Dios. Aún sin haber existido, ya teníamos una inclusión en el plan de Dios. Aún sin haber nacido, ya gozábamos de la presencia, de la gracia, del amor de Dios en nuestra vida. Cristo murió por nosotros cuando aún siendo débiles e impíos pecadores, éramos enemigos de Dios. Porque dice el apóstol Juan que todo aquel que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Bueno, la palabra mundo representa el pecado, ¿no? Todo aquel que es amigo del pecado es enemigo de Dios. ¿Quién eras tú y quién era yo antes de conocer a Cristo? Éramos enemigos de Dios. ¿Cuántas personas hay en la iglesia llenándose la boca diciendo yo soy cristiano? Yo soy cristiano y usted es un simple católico idólatra. Usted es un impío y yo ahora tengo la verdad de Dios. Esa es la jactancia de los evangélicos. Pero yo quisiera ver el fruto del Espíritu integralmente en ellos. Yo quisiera poder preguntarle a una persona de estas, ok, ¿cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio? 10 años. Entonces yo podría calificar de 1 a 10 el proceso de regeneración operado en esa persona para que al menos pudiera tener un atisbo de autoridad moral para expresarse de esa manera. Dios no nos permite juzgar. Dios no nos permite a nosotros elaborar juicios, porque Él es el juez supremo del universo. Somos instrumentos de paz, de amor, de bondad.
no de juicio. Así que Dios nos está diciendo, este Espíritu Santo a través de la enseñanza apostólica, hoy nos está diciendo que Cristo murió por todos nosotros, aun cuando éramos sus enemigos. Ese amor de Dios no esperó a que fuéramos dignos, se manifestó simplemente en la entrega que hizo Cristo Jesús de su propia vida por nosotros. Dios no esperó que tú fueras digno de su amor. Dios no esperó que tú le pidieras perdón. Antes de que tú le pidas perdón a Dios, Él ya había derramado su sangre en la persona de Cristo por ti y por mí. Cuando éramos sus enemigos, Él nos amó. Así que no es una utopía pensar que Dios en el Padre Nuestro nos dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y en otra parte del discurso de Cristo Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os calumnian. Bendecid a los que os maldicen. Porque Él lo hizo. Porque Él nos dio su ejemplo. Porque Él es el camino a seguir. Sería un Dios injusto si nos estuviera exigiendo algo que no es posible hacer dentro de la naturaleza humana. Pero Él lo hizo. Y si Cristo Jesús como hombre fue capaz de hacerlo, tú y yo tenemos en nuestro corazón el mismo espíritu que lo condujo a Él a la cruz. Y también somos capaces de hacerlo. Él dijo, yo me voy y detrás de mí viene alguien. Yo voy a enviar un vicario para que esté con ustedes hasta el fin de los siglos, el Espíritu Santo. Y Él les recordará las cosas que yo les enseñé y les enseñará a hacer lo que yo hice y cosas aún mayores. Esa es la verdad del Evangelio. Tú puedes convertir el dolor de la aflicción del momento en una experiencia de amor profundo, sin dejar de sentir aflicción, sin dejar de sentir dolor, porque aún estás en este cuerpo humano que nos limita, pero nuestro espíritu es libre. Nuestro espíritu fue regenerado en la cruz. Hay una parte de la materia que habita en mí que está todavía acá, con una conciencia y una inteligencia naturales sujetas a este mundo de espacio y tiempo, de efecto, de causa y efecto. Pero el espíritu que está en mí, ese espíritu es eterno. Esa nueva naturaleza que se está produciendo en mí a través de la regeneración, me está capacitando para convivir con Dios por la vida eterna. Cada día soy más raptado por Dios. Cada día soy más extraído de este mundo. Cada día estoy más en la presencia de Dios. Yo no soy la misma persona de ayer. Yo no oro hoy como oré ayer. Hoy mi oración está más enriquecida por esa experiencia, por ese devocional con el cual estoy empezando este día, con esta reflexión. Dios es la base de nuestra seguridad, no es el desempeño espiritual. Hay personas que creen en lo que son capaces de hacer. Hay personas que tienen su esperanza puesta en sus buenas obras, en las obras de caridad. Hay personas, instituciones religiosas que han convertido la vida espiritual en en un permanente accionar de buenas obras y han convertido la iglesia en una institución de beneficencia, en obras de caridad, en fundaciones para ayudar a los pobres. Yo no digo que eso es malo, pero termina eso así, siendo para nosotros la justificación de nuestra vida, de nuestra seguridad en Dios. Yo no estoy seguro de la salvación porque ayudé a otro, ni porque me pasé mi vida como un filántropo haciendo obras de caridad. No, la iglesia no es una ONG, la iglesia no es un centro de beneficencia social. La iglesia es un centro de formación del carácter de Dios en el corazón del hombre, una escuela de aprendizaje para la vida eterna.
Bueno, el amor de Dios no esperó a que tú y yo fuéramos dignos. Se manifestó en la entrega de Cristo Jesús. Así que la base de nuestra seguridad no son nuestras buenas obras, sino el amor de Cristo en nosotros. Esa obra que Cristo Jesús está llevando a cabo en mi corazón, esa propuesta de Dios en la cruz, a la cual tú y yo le damos nuestro consentimiento y aplicamos nuestra voluntad. Así que, como decíamos ayer, el fruto del Espíritu es simplemente la consecuencia de mi obediencia, de mi aplicación, algo que no puedo resumir ni expresar en términos de lógica humana. No es un método de aprendizaje. No es como leer un libro que me dice, hay 10 pasos para usted ser feliz, haga esto y esto y esto. Ayer decíamos, usted puede encontrar en una librería un libro que le hable sobre el amor y usted lo compra y empieza a tomar nota y empieza a aplicarse a lo que está diciendo el libro, pero un mes después de haber leído el libro, su hogar sigue igual, su relación con sus hijos sigue igual, su vida sigue igual, no hay amor. Así ha pasado a muchos cristianos leyendo la Biblia como un libro de texto, como un manual. Cuando tú y yo leemos la Biblia, estamos hablando directamente con Dios, con la persona del Espíritu Santo. Y no es un manual, no es algo que yo tenga que codificar y decir esta parte sí me gusta, esta parte no me gusta. No es algo que me sirva a mí para esbozar teorías satánicas como la teoría retribucionista en la teología contemporánea. Siembre que Dios le va a dar. Ponga la semilla que Dios le va a dar el resto. Dé para que Dios le dé. Y esa ha sido la base de enriquecimiento de muchas personas y de muchos líderes. No es así. Tú das por amor. Tú das porque tú eres hija de Dios o hijo de Dios y tú te ocupas de las cosas de tu padre. Él es responsable por ti, tú eres responsable por su propósito eterno. Y si Cristo dio su vida y derramó su sangre en la cruz, lo menos que tú puedes hacer es decirle cada mes a Dios, Padre, tu bendición está sobre mí a través de mi trabajo, de mi inteligencia, de la obra de mis manos. Soy tuyo, soy tu proyecto, estoy en tus manos. Estoy cada día descubriendo tu amor, descubriendo ese misterio de la cruz. Gracias por lo que me das. Gracias por lo que me has dado. En justa retribución voy a compartir este diezmo. No importa, no necesariamente el 10%. Usted establece el porcentaje. Diezmo es simplemente un concepto. Bueno, los judíos aplicaban el 10%, pero digamos, del fruto de mi trabajo, esta es tu ofrenda. Esta es tu primicia. Pero con este detallito, yo quiero decirme a mí mismo, decirme a mi orgullo, decirme a mi voluntad, a mi voluntad descontrolada, a mi ego, que nada es mío, que todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. Que comprendo que fue lo que te llevó a ti a enviar a tu propio hijo a morir en la cruz, a amarnos desinteresadamente. Padre, la iglesia es imperfecta, la iglesia todavía está llena de imperfección, pero en medio de todo, hay quienes en la iglesia tu Espíritu Santo está usando para predicar esta buena nueva, para predicar esta noticia, para hacer que el mundo comprenda esta verdad que yo ya comprendí. Pero estas personas tienen hambre, estas personas tienen familia, estas personas se enferman, estas personas tienen necesidades humanas y trabajan 24/7 para ti. Todo el tiempo están ocupados en tu hora. Y tu palabra dice que el obrero es digno de su sustento. Padre, con este granito de arena te estoy demostrando mi solidaridad con tu proyecto salvífico. Yo no puedo estar allá,
Tú no me has llamado, ni mi ministerio está allá en el frente de batalla, luchando con Satanás, echando fuera a los demonios, sacando, extendiendo la mano figurativamente al infierno y sacando a la gente de ese estado de sufrimiento mortal y trayéndolos a la vida eterna, llevando y sembrando paz en el corazón de este mundo que sufre porque no te conoce. Pero lo hago posible a través de mi trabajo. Somos un solo cuerpo, somos una sola comunidad de creyentes, son mis hermanos los que están llevando a cabo tu obra. Este texto, en últimas, nos llama a vivir con una vida de esperanza muy firme. El sufrimiento nos forma y el Espíritu Santo nos confirma. La cruz nos demuestra y la reconciliación con Dios operada en la cruz nos asegura. Por eso, nosotros como creyentes no caminamos dominados por el miedo, por la incertidumbre, por la desesperanza, sino sostenidos por el amor de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias porque en Jesucristo nos has justificado, nos has reconciliado y aseguraste para nosotros allí una esperanza que no nos avergüenza. En medio de las tribulaciones que hoy tenemos, fortalece nuestra fe. Derrama de nuevo tu amor en nosotros, en nuestros corazones, por la acción de tu Espíritu Santo. Rompe la indiferencia que hay en mí, rompe la apatía y el amor al dinero desenfrenado que hay en mi corazón. Enséñanos a descansar en tu obra y a trabajar en ella. Enséñanos, Señor, a comprender la obra perfecta de tu Hijo en la cruz. Haznos perseverantes en cada prueba, humildes en el dolor y gozosos en tu presencia. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a dar un consejo práctico para hoy. Tú tienes hoy una dificultad, quizá que te esté causando dolor, una dificultad que te está mermando la fe, que te quita la paz, que no te deja dormir, que te angustia, que te deprime, que te oprime. Si después de haber escuchado este video, este devocional, tú quieres hacerme caso, te invito a hacer lo siguiente. Escribe una frase con relación a esa dificultad. Esa oración que tú vas a escribir debe contener estos tres aspectos. ¿Qué estás sufriendo? Pregúntate a ti mismo, en medio de este dolor, ¿qué estoy sufriendo? ¿Qué carácter Dios quiere formar en mí? ¿Y qué verdad del Evangelio sostiene esas respuestas que estoy diciendo? Te lo vuelvo a decir. ¿Qué es lo que estoy sufriendo? ¿Qué carácter de Dios, qué carácter Dios quiere formar en mí a través de esta prueba? Y tercero, ¿cuál es la base bíblica o del Evangelio para yo poder dar estas dos respuestas? Aparentemente es muy fácil. Aparentemente decirlo es muy sencillo. Hacerlo implica una introspección profunda en todo este tema que acabamos de expresar hoy. ¿Qué es? ¿Cómo definir el dolor que estás pasando? ¿Qué estás sufriendo? ¿Estás sufriendo el no tener dinero? ¿Estás sufriendo no tener empleo? ¿Estás sufriendo tener un matrimonio destruido? ¿Estás sufriendo tener un hijo en drogas? ¿Estás sufriendo? ¿Qué cosa estás sufriendo? ¿Qué carácter Dios quiere formar en ti a través de eso? Por malo que sea, por desastroso que sea, Dios tiene un propósito de amor para ti, aún en el dolor. ¿Qué carácter Dios quiere formar en ti?
Para poder responder eso tienes que conocer un poco el carácter de Dios. ¿Qué te quiere enseñar? ¿Y qué verdad del Evangelio te sostiene para decir esas dos afirmaciones, esas dos respuestas? Bueno, después de esto, te invito a leer de nuevo el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los romanos, especialmente los versículos de 5 al 8. Cada mañana hazlo para recordar que tu esperanza descansa en el amor de Dios. Gracias, hermanos, por su tiempo, gracias por su compañía, gracias a quienes están llegando cada día en Instagram, las personas que puedan compartir este devocional, por favor, háganlo. Teníamos audiencia en la plataforma anterior de TikTok hasta 900, 1000, 1500 personas que pasaban por este devocional. En Instagram apenas llevamos 8 o 10 días máximo. No llevamos los 8 días. Y esperamos crecer también. Tengo en esta plataforma más de 4500 seguidores, pero desafortunadamente no a todos les está llegando, creo yo, no sé, la invitación a este devocional. Así que dependo de ustedes para que cada vez que entren en este devocional lo compartan. Más tarde dejo aquí mismo en esta plataforma, en este canal de Instagram, la grabación de este video, pero al mismo tiempo lo estamos haciendo a través de mí y lo estamos retransmitiendo en YouTube. Comparto la edición de este mismo video todos los días a mis contactos en WhatsApp. Así que les invito a escribirme al WhatsApp con este número, más 57, que es el prefijo de Colombia, 315-910-1737. 315-910-1737. Es mi WhatsApp personal. Hay un WhatsApp institucional, pero ayer nos suspendieron la posibilidad de emitir mensajes a través de este canal porque es un canal para empresas. Entonces toda difusión debe ser pagada y el presupuesto no nos da. Así que podemos entonces, persona a persona, compartir este video todos los días. Quien esté interesado en recibir este video, vuelvo y repito, WhatsApp más 57 315 910 1737. Muchas gracias por su presencia, por sus oraciones. Nuestra iglesia necesita de su apoyo. Ayer, de nuevo, con cierta vergüenza, créanme, tuve que volver a poner un anuncio en redes sociales pidiendo este tipo de apoyo. Es muy difícil llevar a cabo la misión de Cristo sin apoyo. Ustedes son la iglesia. Ustedes son nuestro apoyo, nuestra fuerza, nuestra razón de ser. Por favor, ayúdennos. Si en algo Dios les ha servido, si en algo este ministerio ha aportado a sus vidas, no echen a Dios, no lo dejen al último en su presupuesto. Que Dios sea lo primero en tu vida. Que antes de tú decir, recibí 3 pesos y ya tengo comprometidos 2,90 y los 10 que quedan son mis pasajes. No tengo para ayudar a la iglesia. De malas, Dios tiene que seguir en la lista de espera. Pero eso sí, al otro día tú tienes un problema y al primero que le tocas la puerta es a Dios, no a la persona que le pagaste, no la tarjeta de crédito, no le estás tocando la puerta al banco, ni le estás tocando la puerta a otra institución o persona. ¿Qué vivimos nosotros en una falsa relación con Dios? En una relación utópica todavía, y les confieso que es una de las mayores cargas de mi vida, de mis inquietudes en oración. ¿Cuándo este mundo podrá conocerte, Señor? ¿Cuándo podrá entender este mundo que tú eres real, que tú eres una experiencia real,
que no eres una ilusión, que tú no eres una cosa subjetiva. ¿Cuándo te vamos a dar el primer lugar en nuestras vidas? Hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo muy grande. Nos vemos mañana, 7 de la mañana nuevamente. Que tengan un excelente día. Bendiciones.